Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bracewood, Asamblea de Dios y del Campo Hispano. Maestro de hoy, su servidor y ministro de Hispanos, Sergio E. Garza. El título de la lección de hoy es la encarnación. Y quiero empezar con estos pensamientos. Tenemos que estar seguros de lo que estoy por decir. El plan del Evangelio no comenzó con el nacimiento de Jesús. Y yo sé, pero tengan paciencia conmigo. El Evangelio no comenzó con el comienzo de la creación tampoco. El Evangelio comenzó en el corazón de Dios y en su omnisciencia antes de la fundación de la tierra. En Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de que el sistema solar existiera, antes de Adán y Eva, antes del jardín, antes de la creación de los animales y todo esto, Dios ya había determinado que nosotros en Jesús fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Tito capítulo 1 y el verso dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En Primera de Pedro capítulo 1, el verso 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Apocalipsis 13 y el verso 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La salvación no fue algo que ocurrió a principios de desde el primer año en adelante. Jesús no fue una ocurrencia tardía de parte de Dios. Jesús no fue una idea adicional a todas las otras ideas de Dios. Jesús no fue un cambio de planes para Dios. Jesús no fue una corrección de algo que no salió bien. Jesús no fue una respuesta a un problema. Jesús fue un plan de Dios antes del problema, antes de la creación. Hermano, entienda bien lo que estamos diciendo. Antes de nuestro problema, antes de nuestra pandemia, Dios ya tenía un plan para nosotros, para el mundo. A Dios nadie le gana. Él sabe lo que viene y está preparado para ello. Y prepara a la iglesia para eso. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El diablo solo puede herir el calcañar, hermanos, mientras que la simiente de la mujer herirá la cabeza del diablo. La encarnación es justificada por el nacimiento de Jesús de una virgen desposada que se llamaba María. ¿Puede un verdadero cristiano negar el nacimiento virginal? No. Porque fuera del nacimiento virginal fuera imposible explicar la habitación de divinidad y de humanidad en una persona, Cristo Jesús. Así que la respuesta a esa pregunta debe de ser un empático no y decisivo. Los que niegan el nacimiento virginal rechazan la autoridad de las Escrituras, porque las Escrituras lo profetizaron y lo
proclamaron en el Nuevo Testamento. Niegan el nacimiento sobrenatural del Salvador. Socovan los mismos fundamentos del Evangelio, los destruyen. No tienen forma de explicar la deidad de Cristo. Con esta doctrina el Evangelio queda de pie o cae. En Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 2 y 3 dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La verdad central de esta lección es que el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Jesús hecho carne. En Juan 14:9 nos dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Entonces la verdad central es que Dios se manifiesta al mundo por medio de su Hijo amado, en la encarnación de su Hijo Jesucristo. El versículo clave es Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué acabamos de leer? El verbo fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y 4, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hay 3 cosas que quiero conseguir por medio de este estudio. Lo que quiero conseguir por medio de este estudio es explicarles a ustedes que para que se regocijen y luego para que salgan a compartir. Primero, explicar qué es la encarnación y por qué nos es importante. Luego, para que se regocijen en todas las bendiciones que los alumnos pueden recibir porque Jesucristo vino al mundo. Y luego para que compartan con otros las buenas nuevas de que Jesús nació para ser el Salvador y que ya lo es. La Navidad es un evento crítico para la iglesia de Cristo. El mundo lo toma muy a la ligera. Se ha perdido el significado de la Navidad. Hoy en día es una pesadilla, nos endeudamos. Pero hace más de 700 años que el profeta, antes del nacimiento de Jesús, que el profeta Isaías profetizó el nacimiento de Emmanuel, Hijo de Dios, de una virgen. Este Hijo de Dios llamado Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 14, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y por último, lo vieron lleno de gracia y de verdad. Humanamente habitó entre la humanidad por 33 años. Aunque su reino fue y es y será eterno. Mateo y Lucas cuentan la historia del nacimiento de Jesús desde 2 perspectivas diferentes. Pero tanto Mateo, Lucas, como Juan. Mateo introduce al Mesías al mundo judío. El Evangelio según San Mateo está dirigido a la nación israelita. El evento del nacimiento de Jesús lo presenta desde la perspectiva de José, o sea, del varón, aunque era padrastro y no era el padre. Sin embargo, el judío, los israelitas, respetaban al padre y al varón, no a la mujer. Por consecuencia,
presenta el nacimiento de la perspectiva de José. Comienza su genealogía de Jesús con el rey David, con la promesa que Dios le hizo al rey David. Y está escrito a los judíos, obviamente. Ahora, mientras el Evangelio, según San Lucas, él introduce al Mesías, pero al mundo griego, a su pueblo. Él era griego. Él escribe el Evangelio según San Lucas para, de una forma un poco que le ayude para comprender mejor el Evangelio. Y presenta el evento del nacimiento de la perspectiva de María, la mujer, porque el hombre no participó en el embarazo. Y comienza su genealogía de Jesús con Adán desde antes de tiempo, dándole a entender a los griegos que ellos también son descendientes de Adán. Y si lo somos, no hay nadie que no sea descendiente de Adán y Eva. Y esto está escrito, como dije al principio, a los griegos. Juan, por otro lado, introduce al Mesías al mundo entero. Comienza con la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. Se enfoca en Jesús como la palabra de Dios enviada del Padre. Nos informa que el Verbo que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Marcos, la narración comienza con las predicaciones de Juan el Bautista, introduciendo a el Mesías a los romanos, porque Marcos está dirigido a la nación, el imperio romano. Solo les pido que en este momento, antes de entrar a la lección, que tomen un tiempo para recordar y compartir con los que están presentes con ustedes algunas de las tradiciones familiares de la Navidad. Yo puedo relatarles a ustedes en el rancho donde yo nací y fui criado hasta la edad de, creo que eran 7 años cuando salí. Las mujeres se reunían a hornear y a cocinar los olores de chicharrones, chuletas de cerdos, filetes de res, carnes asadas y otros olores de comida llenaban el aire. Y todo el rancho, esta era una cuestión de todo el rancho, se reunían en la plaza. Los hombres para participar en carreras de caballos y los niños para diferentes juegos. Era un tiempo de gran gala, hermanos. No recuerdo mucho de Navidad, excepto lo que nuestra madre nos contaba. Pero no había mucha celebración relacionada con la Biblia, y eso era triste. Sus sugerencias para las Navidades de hoy que quisiera compartir yo con usted personalmente, yo los animo a que comiencen tradiciones que enseñan la historia bíblica de la primera Navidad a su familia. Por ejemplo, reúna a sus hijos y que cada uno de ellos lea una porción de los evangelios relativo a la historia de Navidad. Usted escoja, y les voy a dar varias escrituras que espero que pongan en la pantalla para su beneficio. Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Que alguien lea esa porción. Mateo, capítulo 2, verso 1 al 12. Que otro niño lea esa porción. En Lucas, capítulo 1, verso 5 al 80, que es largo, eso lo puede dividir. Y otro niño que lo lea. En Lucas capítulo 2, verso 1 al 20. Si alguien o usted delega quién va a leer esto y puede usar adultos. El niño obviamente tiene que saber cómo leer. Otra cosa que pueden hacer ustedes en sus celebraciones familiares es incluir profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 15, y dar un breve descripción y una breve definición, o más o menos una idea de lo que significa. Isaías 7:14, Isaías 9:16,
a Miqueas capítulo 5 y el verso 2. Hay más, pero les dejo unas cuantas allí y les doy esa idea. Otra cosa que pueden hacer ustedes es que pueden en un cuarto, 2 personas adultas por lo menos, vestir los niños como pastor, las niñas como mujeres de aquel entonces, quizás planearlo antes, comprar algunas coronas en las tiendas de dólar y vestir algunos como los magos que vinieron a traerle regalos a Jesús. Y luego en lo que un adulto lee la historia, los niños empiezan a entrar, una parejita que haga el papel de José y una niña que haga el papel de María y un muñeco. Y pueden improvisar allí un pesebre. Y según está leyendo, y José y María caminaron a Belén, por ejemplo, y salen ellos y van como si fueran a Belén, y alguien puede tener una estrella o pueden colgar una estrella del cielo. Hay cosas diferentes para proclamar el Evangelio, porque muchos niños creen que en Navidad es Santa Claus, árbol y regalo. Hay que volver a recordar esos eventos, hermanos. Solo los niños pueden ser introducidos en lo que alguien está leyendo el relato de la Navidad. Les vuelvo a recordar, la verdad central de este estudio es el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Jesús hecho carne. 3 puntos de la lección: la palabra eterna, la luz verdadera y el verbo hecho carne. La palabra eterna, vamos a empezar con el primer punto. En el principio era Jesús. Él, en cuestión de la divinidad, Él no tiene una fecha de principio. Él era eterno. Como hijo de Dios, coexistía con su Padre eternamente, pasado, presente y futuro. Y Juan capítulo 1, verso 1 al 2 confirma esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Está hablando existencia, relación y divinidad, eternidad. Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, muchos que no creen en la veracidad de la Biblia, sin embargo, creen en la existencia de un varón que se llamaba Jesús, que ofreció buenas enseñanzas en sus días. Y lo respetan y lo honran, pero solo como un ser humano. Sin embargo, aunque Jesús nació cerca del comienzo del primer siglo, su existencia no comenzó cuando vino al mundo. Jesús ya existía en la eternidad con el Padre y vino al mundo para redimir la humanidad y seguirá siendo con el Padre por toda la eternidad. Para cuando Juan escribió su evangelio se habían desparramado falsas enseñanzas del origen y propósito de Jesús. Juan nos informa que no basta creer en Jesús como un gran maestro, hay que creer en los reclamos de Jesús de quién es y qué vino a ser. No puede ser redentor si no es divino. Como verbo, Jesús es la perfecta comunicación de Dios. Este verbo era con Dios, tenía relación eterna con Dios, y este verbo era Dios, era divinidad, era divino. Este verbo era Dios, hermanos. En Hebreos capítulo 1 y el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado, o sea, regreso al verbo, a la palabra verbo, comunicación de Dios, expresión de Dios, revelación de Dios. Y dice aquí: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús fue creador también. Fue antes de la creación, sí, por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1, verso 15 al 18 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús fue divino, pero Jesús también, acabamos de leerlo, que Él es el creador de todas las cosas. Juan capítulo 1, verso 3 al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan aquí claramente nos informa que Jesús no es parte de la creación como usted y yo lo somos. Jesús es creador, no creación. Jesús es la vida, no se le dio vida. Jesús es la luz, no recibe luz del Padre. Él es la luz, y por encima de eso las tinieblas no prevalecieron, no prevalecerán contra ella. Los judíos creían en un solo Dios, Deuteronomio capítulo 4 y el verso 35. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Cómo es posible que el Verbo era con Dios y era Dios? Porque, hermanos, Dios es uno, pero existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1 y el verso 26 dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay conversación. Ahora sabemos que Dios es creador. Y según el Nuevo Testamento descubrimos que Jesús también fue creador. Aquí están conversando Padre e Hijo. Y me atrevo a decir Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. Habla de la Trinidad, hermanos. Dios es uno, pero existen tres personas, y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Juan ve la necesidad de corregir las falsas conclusiones de muchos en sus días. No podemos ignorar la divinidad de Jesús y ser salvo. Salvación es el resultado de creer que Jesús es Salvador, pero que también es Dios, porque solo Dios puede perdonar. Nos dice eso la palabra de Dios. Tú no puedes ser Salvador si no es Dios, porque toda la humanidad ha pecado y está bajo el juicio de muerte. Si Jesús era una simple creación, un simple ser humano, no puede ser nuestro Salvador y Redentor, porque solo Dios lo puede ser. Solo Dios, que no pecó, por eso nació de mujer y no de varón. El punto número 2, la luz verdadera. Su punto A: Juan dio testimonio de Jesús. Aparte de la revelación que recibe Juan, el autor, el evangelista del Evangelio según San Juan, ahora tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Incidentalmente, quien, mientras en el vientre de su madre Elizabeth, fue bautizado con el Espíritu Santo, antes de que saliera. Pero Juan el Bautista era de padre y madre, él era creación. Y dice en Juan capítulo 1, versos 6 al 8, hubo un hombre enviado de Dios. Y recuerden que Juan era un milagro. Su nacimiento fue milagroso como el de Jesús. La diferencia es que el nacimiento de Jesús fue de una virgen sin conocer varón. El nacimiento de Juan fue de una pareja, pero ya pasados de años. Ya había pasado la posibilidad de concebir, de embarazarse. Y Dios, como con Sara y con Abraham, lo hizo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entienda, él no era la luz era Jesús. Habiendo establecido la eternidad y identidad como divino de Jesús, ahora prosigue a presentar testimonio y prueba y confirmación de esta verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Juan el Bautista dijo que él no era la luz, pero dio testimonio de la verdadera luz del mundo, quien era Jesús. Juan el Bautista dijo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo que él no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús, dándole ese elevado estado a Jesús sobre toda la humanidad. Ni el César se puede decir eso de él. Solo Dios puede perdonar pecados, hermanos. Si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que ser divinidad. También dijo de Jesús, el que viene de arriba es sobre todos, el que viene del cielo es sobre todos. Jesús es sobre todos, es sobre toda la creación. Su punto B, Jesús vino al mundo. Juan capítulo 1, verso 9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y está la tristeza. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan continuaba con su defensa de la divinidad de Jesús. Alumbra a todo hombre, dice Jesús, alumbra a todo hombre, pero no es alumbrado por ningún hombre. No había excepción de personas en Jesús. No decía, yo voy a usar este grupo y este grupo no. No, Él vino a dar luz a todos. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él. Lo triste es que el mundo, su creación, no lo conoció y la nación que había levantado, había creado, no lo recibió. Sin embargo, estas reacciones del mundo y de Israel no niegan la verdad de la identidad de Jesús. Aunque los suyos no lo recibieron, sí hubo quienes lo recibieron, y quienes lo recibieron y creyeron en su nombre, se les dio potestad. Ahora, si Jesús fuera un ser humano, una creación como usted y yo no tengo ningún poder, autoridad para decirle a usted, eres hijo de Dios. Solo Dios tiene ese derecho. Aunque los suyos no lo recibieron, y aquellos que sí lo recibieron esa potestad para ser hechos hijos de Dios. Y estos que recibieron esa potestad, hermanos, no fue de voluntad de hombre. Ahí está otra vez. Ningún hombre puede declararnos hijos de Dios. Solo Dios. Y esto es por medio de Cristo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Solo Dios puede dar esta potestad, y Jesús, siendo Dios, lo hace. Punto número 3. El verbo hecho carne. Jesús habitó entre nosotros, hermanos. Juan 1:14 dice ella que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verso es una revelación del carácter de nuestro Dios, tan extraordinario que no podemos ignorar. Que la segunda persona de la Trinidad esté dispuesto, hermanos, a denunciar su gloria para vivir entre una humanidad pecaminosa por 33 años y luego sufrir voluntariamente una muerte horrible y cruel para poder reconciliar al pecador con Dios Todopoderoso. Esto es increíble, pero esto es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Este es nuestro Dios, cuyo amor está dispuesto a sacrificar lo máximo por nosotros, y lo hizo. Y no tiene por qué repetirlo. Este es nuestro Dios, hermanos. Qué tremenda revelación de su gran amor. Y qué tremenda revelación del amor
del Hijo de Dios que se ofreció voluntariamente. Nadie lo podía haber forzado. Podía haber enviado representantes, hermano, ángeles, embajadores, como lo hizo en el pasado y sigue haciendo hoy en día, pero cuando se trató de nuestra redención, nadie podía lograrlo, solo Dios mismo. Y es por eso que la segunda persona de Dios vino. Entonces Dios no se detuvo. En Colosenses capítulo 2 y el verso 9 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que Jesús no vino en toda su gloria, todo su esplendor, lo podía haber hecho. Él se humilló, hermanos. Jesús es la expresión de la divinidad en forma humana, se hizo carne. No crea que fue un paso elevado, fue un paso bajo. Toda la sabiduría como creador, todo el poder soberano de Dios se manifestó en Jesús, el verbo que era con Dios y era Dios. La encarnación es la máxima expresión del amor, la misericordia y la compasión de Dios para una raza humana que se había perdido irremediablemente en el pecado, hermanos. Esta manifestación de Dios como ser humano fue para que el ser humano no pereciera en el pecado, sino que recibiera una vida verdadera, plena y eterna, y también para que, viendo la vida de Jesús, su comportamiento, su carácter, sus hechos, pudiéramos tener una idea, un concepto de nuestro Padre Celestial. Vino como siervo del Padre. El favor inmerecido, gracia y el conocimiento de Dios vienen a través de Jesús. Subpunto B, Jesús trajo la gracia, el favor inmerecido. La ley trajo condenación, pero Jesús trae gracia. Bendición inmerecida. En Juan capítulo 1, verso 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan el Bautista testifica de la eternidad de Jesús cuando dice que aunque viene después que mí, es antes de mí porque era primero que Él. También nos informa que Jesús nos ha dado a conocer a Dios, quien nadie le vio jamás, solo el unigénito Hijo. Y Jesucristo nos dio a conocer al Padre. Nos presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida, cuando dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie nos da gracia y verdad, solo vienen por medio de Jesucristo. Así que el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Jesús hecho carne, con el objetivo y el propósito de redimirnos en Cristo Jesús. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nos vino a dar a conocer al Padre. Leyendo los evangelios podemos conocer mejor a nuestro Padre Celestial. En versículo clave de esta lección, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, hermanos, fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre y por encima de eso lleno de gracia y de verdad. Quizás logré explicar a ustedes lo que es la encarnación y por qué nos es importante que no lo olvidemos. También que ya que podamos entender
el significado de la encarnación y el objetivo de la encarnación, nos podamos gozar en el impacto que se extiende a nosotros. Y por último, no dejar de compartir estas verdades, hermanos. Compartirlos con otras, estas tremendas y buenas nuevas de que Jesús nació para ser el Salvador. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Espero que esta lección sea educativa, pero motivadora también. Hermanos, el mundo se pierde por falta de conocimiento que usted y yo tenemos. Que Dios los bendiga. Lo espero el domingo siguiente con otra lección de la escuela dominical.